Bien, está Agustín Echevarne, economista, con nosotros. Buenas noches, Agustín. Gracias por estar aquí en A24. ¿Se pueden hacer algunas reflexiones respecto a los datos que daba Ana? Sí, bueno, la economía argentina está complicada. Y está complicada porque seguimos con la tesis de que para salir hay que aumentar impuestos. Y ese es un problema que compartimos ahora, por ejemplo, con Francia, con Macron, donde también aumentó los impuestos y generó todo este problema que está teniendo. Cuando hay un problema de déficit fiscal, hay dos maneras de resolverlo. O subiendo impuestos, en teoría, o bajando el gasto. Pero las diferencias es brutal. Si uno lo hace bajando el gasto, entonces entra en un sendero de crecimiento sustentable. Si en cambio uno lo hace permanentemente subiendo los impuestos, mata la economía y te condena a tener una economía que no crece. Y la economía argentina no crece desde el año 2011. O sea, llevamos, y te diría más, desde el año 2009, si tomás el PIB per cápita, estamos para abajo. Es decir, que tenemos una década con un serrucho, o sea, los años electorales vas para arriba y los años que no son los años pares vas para abajo, pero el serrucho es decadente. Eso es lo que está pasando. Y el mundo, además, está creciendo rápido. Ahora, ¿no tiene un límite lo de seguir cobrando impuestos? Por seguir supuesto. intentando sacar de la recaudación impositiva. El límite es que la gente ya no El límite con es... cualquiera que hables, ya sea una persona digamos, que sea independiente o alguien que tenga una pequeña empresa, la carga impositiva es tremenda. Es tremenda. Argentina las empresas argentinas están pagando mayores impuestos en cualquier otro país del mundo, salvo la isla de Comoros. A ver, explícalo de vuelta, a ver cómo es. Argentina está pagando, las empresas en Argentina pagan más impuestos que cualquier otro país del mundo, que los países nórdicos, que Canadá, que los países que se suponían que tenían impuestos altos. Un argentino paga mucho más impuestos que un sueco. Ahora estoy hablando de las empresas argentinas. Con lo cual, si pagás mucho más que cualquiera de esos países, salvo la isla de Comoros en África, que es una pequeña isla con impuestos estrafalarios. Que tiene un dragón rarísimo. ¿Te acuerdas del dragón de ahí? El dragón de Comoro, claro. Bueno, y entonces lo que tenés es un problema. Las empresas no pueden crecer, no pueden generar empleo. Entonces tenés un problema de desempleo, después tenés un problema de recaudación, porque está la famosa curva de un economista llamado Laffer. Decía, si vos subís demasiado los impuestos, se te achica la economía y por lo tanto terminás recaudando menos. ¿Qué pasó este año? Exactamente eso. La economía se cayó y por lo tanto la recaudación en términos reales cayó un 11%. Porque además, cuando las empresas empiezan a andar mal, tiene que ver cómo financiarse. Pero del otro lado, el Estado se está financiando de manera estrafalaria. Ahora, esto que vos sabés, Agustín, que lo explicás también, ¿no lo sabe el gobierno? El gobierno pareciera saberlo cuando lo escuchás al presidente Macri hace 3 años que viene diciendo los impuestos nos están matando. Pero luego viene la parte política y te dicen la política argentina no acepta otra cosa que el ajuste vía devaluación e impuestos. Y vía devaluación e impuestos lo hicieron todos. Lo hicieron los kirchneristas, lo hicieron los peronistas, lo hizo Alfonsín, lo hizo en su momento Krieger Bacena con los militares. Todos hacen la misma película. Yo lo que digo es, ya que estamos en un año nuevo, ¿por qué no nos abrimos las cabezas y empezamos a pensar con sentido común? Si todo esto no funcionó durante tantos años, ¿por qué pretendemos seguir haciéndolo? ¿No sería esperable que la recaudación acompañe a la inflación o no sería bueno para la Argentina? Pero que sería bueno es una cosa, lo que ocurre es diferente, porque de nuevo, vamos a las empresas. ¿Qué pasa con las empresas? Están con problemas, se les caen las ventas, tienen problemas fenomenales, los costos son cada vez más altos, las regulaciones son tremendamente complicadas, y entonces resulta que, bueno, si tienen que pagar impuestos, tienen que ir a financiarse. ¿Cómo se financian si el Estado toma todo el crédito? Vos mirá la cantidad de LELIQs y cada vez va creciendo en porcentaje de los depósitos. Y con las tasas como Por están, supuesto, digamos, cuando el Estado toma todo el crédito, las tasas vuelan y suben. Y por el otro lado, las tasas en dólares internacionales también suben, ese es el riesgo país. Argentina está tercero en el mundo de riesgo país. O sea, está Zimbabue, Venezuela y Argentina. Es decir, siempre un africano, ¿no? Lo que me doy cuenta, siempre un africano, por lo menos. Es que Argentina antes éramos lo mejor de América Latina, después caímos al promedio de América Latina y ahora estamos yendo al África en términos de actividad. ¿Por qué? Porque muchos países, hay 6 países africanos que están creciendo fuerte. Argentina no. Argentina hace una década que viene para abajo. Con lo cual, no es un problema de ahora. Hace rato que venimos mal, ¿no? Y después tenemos gobiernos populistas, pero ciclos de 70 años estoy hablando. El gobierno populista, vos crees que va fenómeno, pero se va comiendo el capital. Claro. Y después viene una caída. Y después viene otro que vuelve a empezar. Pero entonces, y volvés a caer. ¿Por dónde es la salida, Agustín? La salida, ahora estamos en un año electoral. Entonces yo creo que la salida está en que yo creo que los periodistas pueden hacer una función muy importante, que es preguntar a los políticos, díganme algo diferente. No me vuelvan a decir que la salida es aumentar los impuestos y que es imposible bajar el gasto. Porque todo el mundo dice que es imposible bajar el gasto. ¿Y por qué es imposible bajar el gasto?
Así como subió, puede bajar. Nadie dice que ¿Por sea dónde fácil. bajarías? ¿Por dónde bajarías? Nadie dice que sea fácil bajar el gasto. ¿Pero por dónde bajarías? Yo bajaría por todos lados. Pero A por ver, todos lados, dame te doy los difíciles. Si querés, empecemos por los difíciles. El empleo público de los 3 niveles, nación, provincia y municipios, se duplicó. Pasó de 2 millones a 4 Pero millones eso de significa personas. echar gente. Pero por supuesto. Lo Pero que está bien, pasa... pero ahí tenés otro problema que es el social. Pero el problema social lo tenemos ahora por no hacer el ajuste. Porque no nos olvidemos, por no hacer lo que hay que hacer, por no hacer un ajuste racional... O sea, vos echarías bien empleados públicos. No, pero de nuevo, porque si sacás esa frase sola, la ponen pero como un titular, me condenan y volvemos al problema. No, para que no es ni No, nuestro estilo pero ni la Facundo, intención. Es tratar de entender, Agustín. Totalmente. Lo que yo quiero decir es más complejo que eso. Vos podés hacer un programa racional para ir traspasando gente del sector público al sector privado. Eso significa que vos no los rajás. Un Pero millón de eso no personas... es ya. Eso es un plan a Es un- 5 años. Es un plan que empieza ya. Pero es un programa donde vos le decís a la gente, mira, les voy a dar un tiempo. Por ejemplo, le voy a dar mucho más que una empresa privada que anda mal. Porque recuerden que del otro lado, empresas privadas se van achicando. Yo estoy en el Estado, voy a ser mucho más generoso. Te voy a dar, por ejemplo, 1 año, 1 año y medio, 2 años que te voy a pagar el sueldo, pero te vas ya. Pero eso se intentó y no funcionó. ¿Por No, qué? no se Porque intentó. cuando se ofrecen retiros voluntarios en el Estado, Eso los es lo que se peor. van son los No, buenos. Es que no es lo que Y estamos quedan planteando. los que no lo son. Es que nosotros no estamos planteando eso, nosotros estamos planteando el Estado hay un montón de cosas que no tiene que hacer. Por ejemplo, el Estado no tiene que controlar precios. Los precios tienen que ser libres. Si en una filosofía que uno cree que los precios son libres, entonces Pero toda esa gente... más libres de los que están los precios, porque la sensación... Yo te respondo, me pongo en abogado del diablo. Sí, pero hablemos con la racionalidad. No hay ningún porque tipo de control sobre los precios. es De hecho, que, todos bueno, los programas que hay sobre precios, vos vas a cualquier supermercado y entonces- nadie los cumple. Entonces, ¿por qué tenemos los precios cuidados y ejércitos de gente mirando precios? ¿Hay ejército de gente controlando los precios? Bueno, por lo menos observándolos. Y tienen los programas y demás y qué sé yo. Hay funciones que el Estado no tiene que cumplir. Y esas personas no tienen que estar en el Estado. Tenés 69.000 regulaciones. Inventan registros nuevos todo el tiempo. Todos los años tenés nuevos registros. Esa es la masa burocrática del Estado. que Ahí podemos llegar a coincidir. Pero que esa es masiva, esa es enorme. Vos pasaste de 2 millones de personas a 4 millones de personas, que hacen lo mismo, no hacen más. Por lo tanto, la productividad del Estado cayó a la mitad. De manera tal que todos los políticos deberían estar de acuerdo, por ejemplo, cuando hicieron el pacto fiscal de las provincias, no pactaron ir bajando gradualmente el empleo público. No, pactuaron ir subiendo. Pero hay provincias No, que no al siga 70 subiendo. o al 80. No, había que topes. siga subiendo, Pacto fiscal que era siga con topes para... No permitía el Pero, incremento. perdón. Lo busco y lo leemos. Lo leemos. Lo que dice es que permite el incremento al ritmo vegetativo. Es decir, Claro, exacto. Bueno, que siga creciendo. Está bien. Sigue Se venía creciendo. creciendo No, exponencialmente. Crece sigue en proporción creciendo. a la sociedad. Pero lo que estoy Sí, pero diciendo si es, está grande, ¿para si qué vos tiene que- no subiste tiene de que crecer? 2 a 4 millones, tenés que bajar a 2. Si me decís que lo haces gradualmente, fenómeno, decime cómo lo hacemos. Analicemos cómo lo hacemos. Nuestro programa es, nosotros le proponemos hacer una reducción por funciones. Todo lo que no tiene que hacer el Estado, que no lo haga. Eliminar cantidad de burocracia, de pesos que pones sobre las empresas. Cantidad de registros, regulaciones, un montón de cosas que no tienen sentido. ¿Quién lo Si vos hace? eliminás todo eso, toda esa gente tiene que ir a su casa. Pero yo no digo, no le pago más el sueldo. Le digo, no, te voy a dar tiempo. Te voy a pagar el sueldo y además le voy a beneficiar a una empresa que te tome y yo, Estado, me voy a hacer cargo de las cargas patronales durante un tiempo. 1 año, 2 años. Hasta ahí, Agustín. Es decir, hacemos un proceso... Hasta ahí el capítulo de él, llamémoslo la burocracia del Estado más los empleados públicos. Capítulo 2. Jubilatorio, porque me parece que... ahí vamos al digo, jubilatorio. Vos Vamos harías a- una reforma previsional Sí, totalmente. modificando las edades jubilatorias. Y ahora vamos a ir ahí, pero déjame ir al punto 2, yo te Dale. diría planes sociales. Capítulo 2. Planes sociales pasaron de 1 millón y pico, 1,2 millones que teníamos en plena crisis del año 2002, ¿se acuerdan? ¿Cuánto? Repetí la cifra. 1,2 millones aproximadamente. Y ahora estamos arriba de 9 millones y medio. Es decir, durante el crecimiento, que tuvimos los buenos años de la soja y demás, seguían creciendo los planes sociales. Si vos mirás las pensiones, por ejemplo, por inhabilitación, eran 80.000 o 90.000. Y fueron creciendo exponencialmente hasta ser más de 1 millón. Entonces, fue un despilfarro descomunal. Eso es lo que tenemos que entender. Fue un despilfarro de todo. Y después las jubilaciones... Ahora, acá lo ahí vamos quiero a- sumar a Spielman porque sabe mucho del tema. ¿Hay posibilidad, hay margen político y social para retirar la asistencia de determinados sectores? Lo que hay que hacer es cambiarla. Ezequiel, ¿vos qué No, y de hecho una de las cosas que contaba Agustín, que es el llamado plan empalme, que es aquellos que recibían un plan social, entraban en una empresa, por ejemplo, Sí. tenían descuento en las empresas. Fue un fracaso, Agustín, no lo pudieron implementar ni desde el Ministerio de Trabajo cuando estaba ese- Triaca,
ni hoy con Sica Ese- a la cabeza no han podido avanzar en esa idea que vos dijiste y existía el Plan Empalme. Fue lanzado en el 2017 con Sí. Carolina Stalin como ministra de Desarrollo Social Ese plan- y creo que no pudieron. Ese plan nosotros lo propusimos hace más de 3 años y es un plan que funcionó en muchas partes del mundo y que acá hay que ver por qué no funciona, tal vez porque no se supo implementar bien. Pero lo que está claro es que tiene que haber una filosofía detrás de esto. Por ejemplo, la del padre Opeca. El padre Opeca, que sacó cientos de miles de personas de la pobreza en África, el tipo decía, el que no trabaja no come. ¿Ok? Entonces, si vos tenés esa filosofía, ponés a la gente a trabajar. Por supuesto, si hay una persona que tiene problemas físicos o mentales o lo que fuera, lo vas a ayudar. Pero está lleno de gente que puede trabajar y no trabaja. Entonces, hay que hacer programas de trabajo. Pero tienen que ir a trabajar todos, tienen que ir a trabajar. Por ejemplo, en San Luis, cuando se hacía en la época de Adolfo Rodríguez A, todo el mundo laburaba, eran 7 horas y 1 hora se les daba instrucción por temas básicos. Pero es muy testimonial lo de San Luis. Es poca gente. Es el 1% de la Argentina. Superávit fiscal hace no sé cuántos años, Agustín, bueno, ¿no? es que tenemos si que ir- trasladamos San Luis a la es que Argentina, está un problema. precisamente, Tomemos la provincia de Buenos Aires. pero tomemos- precisamente tenemos que ir a hacer cosas que han funcionado. Que vos tenés que mirar cosas que, ¿por qué hay países que tienen superávit fiscal y nosotros no? Si nosotros seguimos haciendo lo mismo y seguimos diciendo que no se puede bajar el gasto público, no se pueden bajar los planes sociales, el resultado va a ser el mismo, crisis continuas Gaby. y caídas. Yo creo que mientras nosotros al informar, la gente al discutir, no se dé cuenta que la demagogia es el problema más serio que tiene este país. Bueno. ¿Qué digo demagogia? Digamos, todo el mundo sabe lo que le pasa al Estado y todo el mundo sabe los problemas económicos que no son económicos, que no son políticos. Si vos tenés, como digo siempre, tenés 10 sillas y 15 culos, ahí tenés un problema. Entonces, si nadie va a decir qué es lo que hay que hacer cuando está fuera del poder. Va a decir todo lo contrario, va a decir que no hace falta sacarlo esto, que no podés despedir gente. Desde afuera todo el mundo te va a decir exactamente lo contrario que haría una vez que está en el poder. Entonces, la única manera de llevar adelante un proceso que sirva para reconstruir el problema del trabajo, de que el Estado tenga el tamaño que tiene que tener, que no sea una cosa violenta, pero que al mismo tiempo sea una cosa sistemática, es a través de un acuerdo político muy profundo, muy real. Nadie hace. Y Pero no lo tiene- hace. pero tiene acceso a Es estos que si temas. no lo haces, no lo arreglás. Y no me quiero evadir de tu otra pregunta, que era el tema previsional, que es gravísimo. Porque el tema previsional nosotros teníamos antes, digamos, los sistemas de reparto están quebrados en todo el mundo. Hoy si vos agarrás la billetera del Estado. El Estado, ANSES está quebrada. Pero ¿dónde pone más plata el Estado? ¿En empleados públicos o en el sistema previsional? El sistema previsional es enorme y el Estado más también. del Las dos cosas son 60%. importantes. O sea, que Entre los tres temas, la principal erogación que hace el Sí. Estado la hace justamente La el seguridad sistema social. jubilatorio. Es decir, Sí. la seguridad social en general. En general. si vos mirás cómo aumentó el Estado en términos del PBI en los últimos 15 años, más o menos tenés 4 puntos que es por aumento del empleo, otros 4 puntos por el tema de seguridad social, tenés otros 4 puntos que es todo el tema de los subsidios que tenías, ¿no? Entonces vas sumando, pero en todos esos lugares tenés que recordar, los subsidios es lo único que recortó el Estado. Ahora bien, ¿quién paga el ajuste por los subsidios? El sector privado. Entonces, el que no ha hecho nunca el ajuste es Y el la sector gente, público. El sector privado y la gente. Pero la gente es el sector los privado. usuarios. Los usuarios terminan pagando pero eso. Es que a eso voy. El ajuste lo hizo el sector privado, no lo hizo el sector público. Entonces, lo que falta en Argentina es que el sector público haga los deberes, que los políticos se sienten en la mesa y digan, pero vamos al tema previsional. Pasaste de 3,5 millones de jubilados y pensionados a 7 millones, con lo cual ya estamos en un nivel enorme comparado con cualquier otro país. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente esas personas no puedes dejar de pagarles. Tenés que empezar a solucionar hacia el futuro. Hacia el futuro puedes hacer cosas. Y aquí que tenemos una mujer, te voy a hacer una pregunta que es muy simple. A ver. Yo creo que tenemos que tener igualdad de género en la jubilación. Lo discutíamos Es decir, ayer, ¿no? que nos jubilemos en la misma edad, porque una mujer de 60 años hoy es joven. La verdad es que es joven, está en su plenitud, puede pensar, puede trabajar, puede hacer lo que sea. Yo espero llegar a los 65 y voy a seguir trabajando, si no tengo problemas. Es decir, hoy la edad útil de las personas se ha extendido muchísimo. Hay toda una discusión en ¿Cómo lo los aplicás? especialistas previsionalistas, no solo por la edad de la mujer, que en realidad es un tema, pero tal La vez mujer no es el vive mayor, más que el sino de hombre. subir la edad jubilatoria en términos generales, independientemente del supuesto. género. Vos subís la edad jubilatoria y lo que haces es impedir que entren nuevos integrantes al sistema de trabajo, Por porque un- lo que no hiciste no. antes fue ampliar la cantidad de puestos de trabajo. No. A ver, nosotros vamos a hacer una cantidad de cuestiones para cambiar la forma de la Argentina. La Argentina tiene que hacer crecer 4 millones de empleos los próximos 4 años.
Ese es el plan del próximo gobierno. Pensar en que crezcan 4 millones de empleos los próximos 4 años. Se puede hacer, lo han hecho muchos países, pero para hacerlo necesitas bajar los impuestos a las empresas fenomenalmente, desregular la economía de una manera fenomenal, cambiar las leyes laborales que son antediluvianas. El mundo ha cambiado. Hoy, por ejemplo, hay un montón de trabajos que no se hacen más. Todos los trabajos aburridos y repetitivos los van a hacer las máquinas. Acá defendemos trabajo improductivo. Por ejemplo, defendemos que se sigan mandando facturas en papel en vez de por email. Si las mandás en papel, tenés un montón de cosas que tenés que hacer. Tenés que cortar leña, o sea, árboles, tenés que hacer pasta, tenés que hacer papel, tenés que imprimirlos, poner la tinta, transportarlos, llevarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se cambia por un algoritmo matemático que te lo manda por mail a costo cero. O sea que todo ese trabajo tiene productividad cero. Si nosotros pretendemos mantener esos trabajos, Argentina sigue para abajo. Pero ahí siempre ¿Cómo está la cambiás? discusión del límite de terminar flexibilizando puestos de trabajo. Es que tenés que flexibilizar los puestos de trabajo, porque tenés que crear nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, otro día fui a ver la película Rapsodia Bohemia, se las recomiendo, Sí. está buenísima. Es buena. ¿Sabes cuántas personas trabajan ahí? 15.000. Ahora, esas 15.000 personas que trabajan en esa película, no todos trabajan todo el año en esa película. Tal vez trabajan algunos 3 o 4 semanas, después van a trabajar en otro lugar 3 o 4 semanas y otro. Es decir, el mercado de hoy, del mundo, es mucho más flexible de lo que era antes, que era perdóname que te diga entrar... una cosa. El mercado del cine tiene una regulación muy específica y han logrado, después de muchos años de batalla, conseguir ciertas conquistas para justamente contemplar estas falencias que tienen de trabajar 3, 4 meses al año o en producciones que son muy específicas. Lo que ocurre es que muchas de las cosas que se consideran conquistas son después mayores costos y complicaciones para las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés que las empresas no funcionan, no crean trabajo. Y ¿sabes qué? Cuando no habían esas conquistas, Argentina tenía los salarios más altos del mundo, salvo 1 o 2 países. Con lo cual, ese país, que era mucho más libre, con regulaciones diferentes y demás, que es lo que está haciendo el mundo. Porque además vos no puedes hacer regulaciones que no tiene el resto del mundo. Por ejemplo, Brasil está haciendo la reforma laboral, la hizo el año pasado con Temer. Alemania Ahora la hizo va a hace... plantear la reforma provisional también, ¿no? También. Alemania la hizo en la década del 90. ¿Qué pasa? Alemania tiene una tasa de desempleo de 3,7%. Vos vas a Israel, que hizo la reforma laboral, tiene una tasa de desempleo de 3,3%. Vas a Estados Unidos, que tiene mercados libres, tiene 3,7% de desempleo. Venís a Argentina, tenemos casi 10% de desempleo. Vas a España, que tiene regulaciones enormes, y tenés 16% de desempleo. Entonces, ¿vos qué preferís? ¿Un montón de regulaciones que te dejan un desempleo enorme y las empresas no funcionan? ¿O una enorme movilidad de la creatividad del empleo nuevo, que es lo que necesita desesperadamente la ¿Quién Argentina? políticamente podría estar preparado, Levinas, Spielman, el que quiera responder, a llevar adelante lo que plantea Agustín? De los conocidos, ninguno. Bueno, hay uno. El único que lo está planteando No, pero hoy... Agustín vino a hacer campaña, me parece. Sí. No, pero yo Agustín lo que vino digo... la verdad que- decime, ¿por a qué ver, vota? Va a decir, completá el ¿por qué candidato. vota? Porque primero, ¿sabes por qué digo ninguno? Porque no es un problema de uno. Eso es verdad. No lo arregla uno. Eso es cierto. ¿Quién estaría dispuesto, Agustín? Eso es cierto lo que decís, estoy de acuerdo contigo. Tiene que ser, tenemos que entenderlo los argentinos, el periodismo tiene un rol fenomenal en esto, comprenderlo con sentido común, tratar de abandonar tanto el No, pero debate tiene ideológico. ese uno ahora. Bueno, lo que pasa cuando vos tenés en un supermercado que te ofrecen o pescado podrido de un lado y del otro lado una milanesa que es puro pan inflado, vos necesitas algo nuevo. Entonces ahora están apareciendo algunos candidatos nuevos. Entonces vos ves los nuevos candidatos que aparecen, que ustedes los conocen. Está José Luis Espert, está Olmedo, por ejemplo. José Luis Espert tiene estas ideas. De nuevo, vos tenés razón en un punto. Para llegar a llevarlas adelante necesitas una masa crítica fenomenal. Pero además ¿no? es un problema De cultural pensamiento. muy serio que tenemos, ¿no? Es decir, aparte de lo que él decía, que con lo que yo acuerdo, que tiene que ver con cómo frenás el progreso y pensar que frenar el progreso te va a dar trabajo. Y a la larga lo único que hace es retrasarte más, digamos. Antes para hacer yo hacía revistas. Para hacer una revista, antes de que yo empiece a hacer revistas, había unos tipos que te agarraban letra por letra y las ponían en una tablita y esa tablita se imprimía. Después apareció una maquinita que agarraba las letras, pero tenía qué tipo de... Y después apareció la IBM que vos hacía un fotolito así largo que se sacaba la foto. A nadie se le ocurrió en aquel momento, por suerte, hacer una huelga para que los neotripistas sigan teniendo laburo, cuando en realidad el mundo te lleva para adelante. Lo mismo pasa con la robótica. China, que se convirtió en un país, una potencia infernal, gracias al trabajo barato, hoy está robotizando enormemente. Sí, pero Ana. China tiene un estado gigantesco que Sí. lo que hace es capacitar a las personas para poder estar a la altura No, yo no del estoy manejo diciendo, de las máquinas y del pero desarrollo vos estás del hablando de cómo se software. implementa. Yo estoy de acuerdo que hay Es que que Argentina tiene implementarlo. un estado El problema es gigantesco. que lo que no puedes hacer es parar el futuro. Por ejemplo. Lo que no se puede hacer es detener el futuro. Si, digamos,
Yo lo conté otra vez en el programa de la mañana. Estados Unidos en el año 70 tenía 70% de la gente que trabajaba de overol y 30% así, de corbata. Eso significa oficinistas, servicios y el resto en alguna fábrica, en algún lugar, llevando un camión, lo que sea. Hoy la proporción se invirtió, no ahora, hace ya como 15 años atrás estaba invertida, era 30 de overol y 70. No hubo ningún problema, la gente sigue ocupada, la gente sigue teniendo trabajo, la robotización existe, la gente trabaja de su casa, trabaja en 7 lugares al mismo tiempo. Hay gente que trabaja para Estados Unidos desde afuera. Hay gente acá que trabaja para Estados Unidos. Pero los planes educativos, perdón, ¿no? Los planes educativos en ese sentido, digamos, pensando en el futuro, ¿no debería empezar ya a cambiarse? Pero totalmente. Absolutamente. Porque si seguimos con los programas, Argentina preparando requiere gente para la situación actual, ¿cómo lo vamos a capacitar para que ese chico pueda manejar una computadora? Argentina si no tiene la computadora tampoco en la escuela, digamos, por elementos supuesto que son fundamentales. Argentina necesita hacer una revolución educativa. El mundo del futuro es completamente distinto. El mundo del presente. En Argentina parece el futuro, pero si vas a cualquier país ya están ahí. El mundo del futuro es el mundo donde todo trabajo aburrido y repetitivo lo van a hacer las máquinas o los algoritmos matemáticos. Eso es así, es un hecho, es lo que va a pasar. Lo que te va a quedar es mucho más interesante. Te va a quedar la parte creativa, la imaginación, todas las habilidades naturales que tienen los seres humanos que son diferentes. Y nosotros tenemos modelos educativos del pasado, hace 200 años. Con lo cual el problema es cambiar todo el sistema educativo y es darle un rol a los padres, que son los que tienen que decidir la educación de sus hijos y con una enorme oferta educativa diversa. Eso está pasando en muchos lugares. Esto es, nosotros lo proponemos con la tarjeta Educar. El Estado financia, te da una tarjeta, pero vos con tu tarjeta elegís lo que querés. Puede ser una escuela privada, pública, lo que sea. Eso te genera una oferta mucho más amplia y dinámica. Por lo pronto, los argentinos todos deberíamos entender que todos tenemos que hablar inglés. Entonces, habría que tener inglés en el 100% de las escuelas. Deberían ser bilingües. ¿Por qué? Porque gran parte del trabajo del futuro es en inglés. Con lo cual pero eso requiere de un Estado enorme que no se requiere fije un Estado, no, al contrario. ¿Cómo no? ¿Y cómo no. entregas esa tarjeta? ¿Y es cómo de ninguna te manera. fijas quién la necesita y contrario, quién no la necesita? El Estado enorme ya lo tenés hoy. Hoy tenés un sistema educativo inmenso en Argentina, tenés 3 veces más maestros de los que se necesitan en el sector público, tenés 11 millones de alumnos y 1.200.000 maestros. Si comparás con Australia, tenemos 3 veces más maestros que... Es decir, no es un problema de tamaño, que alumnos, ¿no? Maestros por alumno. No es un problema de tamaño del Estado, es un problema de tenerlo pequeño y eficiente. Y darle el rol al sector privado, que pueda participar y competir. Son los incentivos que impones dentro del Estado y fuera del Estado, los incentivos son los que te van dirigiendo. El Estado gigantesco argentino no funciona, y es gigantesco, es mucho más grande que cualquier otro país de América Latina. Estamos en un nivel de los países nórdicos, con un nivel de eficiencia de los peores países de África. Es decir, que estamos en un nivel horrible. Eso es literal. Pero tenemos un Estado que pagamos impuestos enormes, con un problema enorme adicional. Que los impuestos son muy altos porque hay un tercio de la economía que está en negro. De nuevo, vos pretendés regulaciones laborales de máxima, que ya no existen en el mundo, cuando un tercio de la gente está en negro y no tiene ningún tipo de regulación. Entonces, el primer objetivo es que estas personas que están acá, son 6 millones de personas, hay 8 millones de personas en el sector privado formal, 6 millones en el sector privado informal. Esos son los que están mal. Esos son los que a mí me preocupan. Ahí vos, Agustín, que hablás justamente del Estado, hay una marca que uno puede hacer, es que el Estado es uno de los principales empleadores en negro. El Estado sigue teniendo empleados públicos mal registrados o con una registración... Y no te los ponen en los números del ministerio. No los ponen. En el ministerio te ponen 3.500.000 y cuando uno va a la encuesta... Se entiende, ¿no? La Argentina es un país, estamos discutiendo sobre el Estado y el Estado negrea a empleados. La FIP tiene monotributistas. Entonces, tenemos un problema. El Estado funciona muy mal en Argentina y es muy grande. Si el Estado es pequeño y funciona mal, no es tan grave. Cuando el Estado es inmenso y funciona mal, estás en un problema atroz. ¿Sí? Porque cuando tenías un Estado más pequeño, si no funciona tan mal, la economía privada te funciona bien. En la ciudad, por ejemplo, la mayoría de la gente que entró para que el gobierno nuevo, digamos, la nueva administración, porque ellos inclusive le echan la culpa a la vieja administración cuando eran ellos mismos, pero los que entraron hace 3 años atrás, tomaron un montón de gente, todas contratadas, ¿no? Ahí tenés un montón de gente que tiene que hacer una factura o tiene que hacer alguna clase de vuelta de esa naturaleza, porque están contratadas o son... En la ciudad tenés cosas que son... Es increíble, digamos, que el Estado mismo, primero que hay un montón de gente, digamos, un cálculo hecho por una persona que se tomó el trabajo de hacerlo y que, por supuesto, no puedo hablar ahora del nombre, contaba que
que si arriba del 35% no llega al 35% de la gente que en la ciudad está haciendo algo que efectivamente sirva para algo y esté trabajando realmente. O sea, en la era de Internet... 35%, es decir, hay un montón de gente que está sentada y no sabe qué están haciendo. Y hay un montón de gente que cobra y ni siquiera está sentada, y siendo la ciudad tal vez la burocracia más eficaz que existe en la Argentina. Y fíjate las cosas que ves en la calle. Observemos lo que pasa en la calle en la ciudad de Buenos Aires, que es de Cambiemos. Esto no es un problema ideológico, Cambiemos contra aquí. No, tenés gente, por ejemplo, que cuando pasa un ciclista le saca una carita feliz. Y si pasa porque tiene casco. Si no tiene casco, le saca una carita triste. Me están cargando. Por favor, estamos en un problema serio en Argentina y ¿para qué gastamos el dinero? Antes teníamos una avenida Corrientes que costó mucho dinero en el año 1931. Durante 5 años tuviste que expropiar y derribar edificios y ensancharla, y ahora la estamos angostando. Y pasan casi 30 líneas de colectivo y la angostan en lugar de ensancharla. Te quiero decir que yo voy a comer ahí en la calle, se llama Ayacucho y Posadas, por ahí cerquita. La calle esa en 2 años, la arreglaron 3 veces. Sí, pero no es que se la levantaron para meter un caño que se rompió. La volvieron pasan con esa cosa que raspa y digamos, hay como un gasto absurdo. Inclusive la Villa 31, donde bajaba una de las ramales, lo van a tirar y lo construyeron hace 3 años. Es decir, no planifican bien. El problema del Estado argentino es gravísimo, porque en realidad, yo siempre doy el ejemplo de Holanda porque lo conozco, porque mi hijo vivió muchos años ahí. Entonces iba cada rato. Hay políticos ahí que están haciendo planes porque el agua se va a derretir, entonces va a subir no sé cuánto. Y están haciendo planes a 70 años. Es decir, el político que hace algo no tiene cómo usufructuar el beneficio, como acá, viste, que se sacan la foto al lado de la cosa que construyeron. Allá no existe eso. Acá está todo el tiempo, cada cosa que se hace, se busca. Hasta hemos visto patrulleros con el nombre del gobernador. Agustín, con todo este escenario que vos planteás, que describís, es muy difícil pensar que puedan entrar inversiones, ¿no? Por supuesto que no. En la Argentina no van a entrar inversiones. No van a entrar inversiones cuando tenés un riesgo país arriba de 800. O sea, Argentina está camino al default, una vez más. O sea, cuando estábamos en 400 y pico de puntos ya estábamos en un problema, porque un país de América Latina que funciona bien tiene un riesgo país de 150. Cuando Argentina venía mejorando y llegaste a 400, ibas yendo hacia la mejora. ¿Cómo evitas el default? Bueno, el default es el incremento de deuda. O sea, hay una sola manera. De nuevo, es bajar el gasto. Es que no hay otra salida. Si nosotros creemos que vamos a ir adelante con más impuestos y con dinero del Fondo Monetario, olvídate, eso no te arregla la situación. Lo que están haciendo ahora de tratar de achicar el déficit para el año que viene, el déficit primario solamente, porque los intereses los vas a seguir pagando, nunca pagamos ni siquiera los intereses. O sea, la deuda se sigue acumulando, ¿no? Y entonces vos tenés el déficit primario que va a ir a 0. ¿Pero qué va a pasar? De esos 2,6, 2,7 puntos del PBI que quieren achicar el déficit, el 80-85% va a ser ajuste del sector privado, no del Estado. El Estado no quieren hacer las cosas, no quieren bajar el gasto. Los aviones que siguen teniendo los gobernadores no quieren recortarlos. Sigue habiendo autos con choferes, una cantidad de cosas. Siguen viviendo como si fueran un país ocupado y son una gente que les tenemos que pagar por arriba de los demás, ¿no? Porque además los sueldos públicos en promedio son mayores que los sueldos privados. Ahora, cuando vos escuchás a alguien del gobierno, Agustín, piensan como vos, que hay que bajarlo. Ellos dicen, pero no hacen eso. Ellos dicen que piensan como nosotros. ¿Y por qué no lo hacen? Primero porque el presidente Macri antes decía: nuestro problema es el enorme gasto público, la ineficiencia del gasto público, y nuestro problema es el tamaño del Estado, ¿no? Y los impuestos muy altos. Pero ¿cómo eligieron solucionarlo? Y ahí vamos al problema. La solución fue keynesiana. ¿Cuál fue la solución? Tomar deuda, arreglar con los holdouts, ir a los mercados internacionales, tomar deuda, con esa deuda hacer obra pública. ¿No hubiese tomado deuda? ¿No hubiese ido al fondo? Yo, por supuesto que no, yo no tomaría deuda. A ver, vas al Fondo Monetario, ¿cómo te financiás? Es que no tenés que financiarte, tenés que hacer las reformas estructurales y bajar el gasto. Pero eso tarda, tenés una transición. En todo caso, entonces me financio solamente para el costo de la reestructuración. Pero yo tengo que bajar al nivel de equilibrio. Como una empresa, si vos tomás un crédito en una empresa porque vas a hacer una reestructuración y vas a subir las ganancias futuras, con esas ganancias futuras vos pagás la deuda. En un país vos tenés que tener actividad económica. Entonces, si vos bajás los impuestos y se reactiva la economía, tenés muchas más empresas, decenas de miles de inversiones, de dólares de inversiones por año y demás. Brasil tiene 70.000 millones de dólares de inversiones. Bueno, tener una cifra muy importante de dólares de inversiones que van a venir cuando hagamos las reformas. Por ejemplo, hoy la bolsa de Brasil subió fuerte. ¿Por qué? Porque el presidente Bolsonaro, que acabas de asumir, está diciendo: yo voy a hacer las reformas.
ya hizo la reforma laboral, las quiero seguir profundizando, vamos a hacer la reforma previsional, no la que estaba en el Congreso, sino que vamos a hacer una más ambiciosa, ¿no? Y van a empezar a hacer, quiere bajar el gasto público para reducir y ojo que Brasil tiene una inflación. Va a privatizar el sistema jubilatorio. No sé cuál va a ser exactamente la reforma. Ir a un sistema de capitalización como en Chile. Supongo ¿no? que un sistema mixto, porque tenés el problema de la transición. Los sistemas de reparto están todos quebrados en el mundo. Es imposible. Acá no funcionó. En la capitalización sí funcionó. Lo que no funcionó es que se lo robaron. Bueno, por eso no pero funcionó. se lo robó el Estado. Pero la realidad es que el sistema de capitalización, nosotros tenemos un costo de 14... El problema de pasar de un sistema al otro es que a vos te sacaban 11% de tu sueldo, pero las empresas seguían aportando 16% al viejo sistema. Pero cuando vos mirabas lo que te estabas aportando vos, no era todo lo que vos aportabas. Vos tenés que solucionar el problema viejo y aportás al sistema nuevo. O sea, con esos 14 años que tenías ahorrado, obviamente hasta ese momento las jubilaciones que pagaban no eran muy buenas. Cuando vos mirás las proyecciones, el sistema estaba en vías de solución. En el año que fue superavitario, fue el año que decidieron confiscarlo. Hasta ese año daba déficit el sistema. Pero el año que empezó a ser superavitario... Pero las AFJP cobraban casi 30%, era un montón. Las AFJP, carísimo. Lo que pasa es que el sistema de AFJP estuvo mal diseñado. ¿Por qué? Porque te cobraban 30% del sueldo, no del stock. Entonces, si vos te cobraban el 1% del stock y no del sueldo, tal vez te parecía menor. En el año 14 era exactamente lo mismo, cobrarte 1% sobre el stock que sobre el sueldo. Cuando vamos al sistema chileno, Chile tiene 270.000 millones de dólares ahorrados en el sistema de capitalización. Con eso motorizó toda la economía chilena. Y además tiene un stock, nosotros que somos el doble de gente, cuando confiscaron el sistema teníamos 28.000 millones. Ellos tienen 10 veces más con la mitad de la gente. ¿Por qué? Porque empezaron 40 años antes. Y nosotros empezamos y lo abortamos al sistema. Y además cuando todavía no habíamos recién estábamos resolviendo el sistema viejo. Argentina tenía resuelto el sistema viejo. Vos podías reestructurar el nuevo, mejorarlo, pero habíamos solucionado un problema que no lo tienen solucionado todos los países europeos. Es decir, que el sistema de reparto está quebrado en el mundo entero. ¿Por qué? Porque antes había 7 personas que aportaban y uno que se jubilaba. Ayer discutíamos, Agustín, respecto a Brasil, que ya lo mencionábamos. ¿Qué le conviene a Argentina? ¿Que a Brasil finalmente salga del bloque? A Brasil, a la Argentina lo que le conviene es que a Brasil le vaya muy bien. Es diferente de lo que saliendo del Mercosur. Es que el Mercosur no funciona. O sea, tiene que cambiarse en un tratado de libre comercio. La diferencia es que el tratado de libre comercio te permite hacer otros tratados de libre comercio. El Mercosur no. Y nunca se firmó un tratado de libre comercio. Y estamos hace un montón de años. No me acuerdo cuánto, pero son un montón. Con lo cual, ese sistema no funciona. Bolsonaro dice, yo quiero comerciar. Temer ya hizo un tratado de libre comercio de Brasil con Chile, con lo cual ya están yendo desde el presidente anterior, ya empiezan a marcar la pauta que van hacia abrir el comercio. Reformas estructurales y abrir la economía. ¿Saben qué? Esa es la forma que funcionan todos los países que funcionan. Entonces no inventemos la pólvora, no es una discusión ideológica, veamos qué es lo que funciona en el mundo. Todos los países que funcionan tienen mercados muy abiertos, todos los países europeos son muy abiertos, porque siempre se toma la partecita que no es abierta. ¿Cuál es? La parte agrícola que nos afecta a nosotros. Pero cuando vos mirás a Europa, son 30 y pico de países que comercian con ¿Qué le podría vender cero? ¿Qué le podría vender Argentina al mundo? Todo. Nosotros le podemos hacer un montón de cosas, pero además no los tenemos que por qué saber. El economista no tiene por qué saberlo, o el presidente tampoco. Una cosa errada que tienen los gobiernos en Argentina es creer que el Estado es el que tiene que saber. Acá hay 42 millones de personas creativas que piensan y que van a ver qué es lo que le van a vender al mundo. Si vos tenés bajos impuestos, por ejemplo, cuando hicimos Internet... No, algunas cosas tiene que saber, porque si no, en India un día se decidió meterse en el tema del software. Y eso fue una decisión gubernamental, fue una decisión... Yo creo que no, pero bueno, podemos debatir ese tema. Sí. Pero lo que está clarísimo es que con este sistema no funciona. Con un sistema de muy bajos impuestos, claramente tenés área. Por ejemplo, te doy un caso. Argentina, cuando vino el boom de los .com en los 90, Argentina fue el país de América Latina que hizo más en función de la cantidad de... Por ejemplo, del total de empresas nuevas de .com, 50% eran de argentinas. Y tenemos un décimo de la población de América Latina. Es decir, que tenemos una capacidad de creatividad extraordinaria. La está matando el Estado. El Estado la está matando con regulaciones y con impuestos. Tenemos que liberar a los argentinos, liberar la creatividad que tenemos, tener confianza en los argentinos. Yo tengo absoluta confianza en los argentinos, van a crear cosas inesperadas que no las podemos ni imaginar siquiera. Entonces las cosas que van a ocurrir van a ser fenomenales. Cambiando el sistema educativo, despejando las telarañas ideológicas que tenemos en las cabezas, mirando el mundo... Es casi el discurso que ayer repasábamos de Bolsonaro, ¿no? Claro. Rompiendo las barreras ideológicas, pero bueno, no es peyorativo lo que te digo. Mirá, la verdad es que yo lo miraba a Bolsonaro y decía, ojalá
no las cosas que dijeron antes, que le buscan siempre las fases antiguas, que dijo una cantidad de disparates. Yo Bueno, dijo una cantidad de ayer disparates mismo y dijo- los ratificó. Digo, Ayer más que allá de dijo. los disparates, vos desde el punto de vista económico adherís a... No, yo adhiero a muchas de las cosas que están haciendo y que están diciendo que van a hacer. Muchas de las cosas que dijo yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, dijo que el socialismo no funciona. Chocolate por la noticia. No funcionó nunca en ninguna parte del mundo. En cualquier lugar que aplicase el socialismo fracasó. Pero fracasa porque está mal diseñado. El socialismo no funciona ni teórica ni prácticamente. En ninguna parte del mundo. Y el tipo dice, vamos a sacar el socialismo de la educación. Gaby. Me parece fenómeno. No, me parece que indudablemente hay que cambiar todo. Y para cambiar todo necesitas un gran acuerdo nacional en Pero los ese sectores. acuerdo no lo vemos en el horizonte. No lo porque no, los es que eso, políticos ¿sabes lo que están pasa? dispuestos a Te voy a eso. decir, la abuela mía decía, mejor ponerse una vez colorado que 100 veces verde, ¿no? Nosotros ya nos venimos poniendo 100 veces verde y al final nos vamos a poner colorado aunque no querramos. La única diferencia es que en lugar de hacerlo cuando todavía vamos a tener cierto resto y cierta capacidad que nos va a permitir rehabilitarnos rápidamente, lo vamos a hacer cuando ya sea inevitable y entonces nos va a costar mucho más esa rehabilitación. Es probable que Pero lo es hagamos. una cuestión que o lo decidimos ahora o va a pasar igual aunque nosotros no querramos, porque vos no puedes sacar jugo de naranja de un adoquín, por más que exprimas y te esfuerces. Es decir, si no hay, no hay. Y la Argentina está llegando a un punto donde realmente está exprimiendo. Cada vez que aparece uno que hace 2 mangos con algún negocio, aparecen y le caen encima y se lo sacan, ¿no? Es Agustín, decir, por último. Sí, mi opinión, diría como cierre, es que la opinión publicada, o la opinión pública, pero la que se muestra en los medios y demás en Argentina, hace décadas que está girando hacia la izquierda. Al punto tal que ya no queda nadie en la derecha. Recién ahora aparecen como Olmedo y Expert, pero si no había nadie. Todos son de izquierda, incluyendo Cambiemos. Si vos mirás el discurso, es claramente de izquierda. La ideología de género, el tema del aborto. ¿Vos crees no, que pero eso, Cambiemos? la Pará, este es un buen la título. ideología de género no es una Pero no es Agustín, izquierda. este es un buen título. ¿Vos crees que Cambiemos es de izquierda? No, es de izquierda, no es que yo crea, lo dicen ellos mismos, lo dice Durán Barba, lo dicen ellos mismos, pero además de que lo digan ellos mismos es lo que hacen, aumentan planes sociales, aumentan el gasto público, Eso por la aumentan izquierda los del país. impuestos, Eso- aumentan los impuestos, eso eso es fue populismo izquierda. de derecha. Claro, es No, eso es izquierda. pragmatismo de derecha. Populismo de derecha. Pragmatismo para nada, pragmatismo No, es lo que te digo yo. Pragmatismo es, muchachos, esto no funciona, vamos a hacer algo que funcione. Esto es ideológico porque ellos creían, son keynesianos, que es típicamente de izquierda, ellos creían realmente que si vos te Eliminar las endeudabas... retenciones al día siguiente Eso de sí, asumir eso lo hicieron. ¿es de izquierda? No, eso no, eso Ah. estaba en el sentido correcto. Pero la ideología que tienen de aumentar la deuda pública para crear obra pública y que eso te saca adelante el país, eso es típico de pensamiento keynesiano que no funciona. Con lo cual, cuando tenés un problema fenomenal de impuestos, aumentar impuestos es absurdo en Argentina. Cuando estás en el nivel más alto del mundo de impuestos, ¿vos qué vas a hacer? Los voy a aumentar más. Es absurdo. ¿Se dan cuenta que es absurdo? ¿Estamos de acuerdo que es absurdo? O sea, que no puede funcionar. Es que no improductivo, no sé si es tenemos absurdo, pero es absurdo, tenemos 104 impuestos diferentes, nos están matando. Todos los días tenés impuestos nuevos. Yo hoy encontré que había un impuesto que no había pagado, que ahora tengo que darme un plan de pago. O sea, la cantidad de impuestos que tenés son fenomenales. A todos nos pasa, no les pasa a ustedes. Sí, sí. A todos nos pasa. Una pyme que tenés 20 personas, te están matando. Tenés 19 vencimientos impositivos con 21 días hábiles. ¿Te das cuenta? O sea, estás pensando todo el día en el Estado, en vez de estar pensando en tus clientes, en la creatividad, en ver qué hacemos para mejorar. Argentina tiene que cambiar mucho, pero mucho. Y yo creo que no va a ser con un acuerdo con los políticos actuales. Lo que va a pasar es que posiblemente vamos a ir a un nuevo default y la gente va a votar un Bolsonaro, que no sé cómo se va a llamar. Pero la gente está en otro lugar. La gente quiere bajar la inflación a cero, que se puede. Nosotros bajamos la inflación a cero en las décadas 90 de Pero con la 3.000. convertibilidad. Y fenómeno, ¿cuál es el problema? Pero hay que ir a un De sistema de tre- convertibilidad de vuelta. o de dolarización, pero la bajada de El problema es que haces 3.000% después. a cero. La bajada de 3.000% a cero en 1 año y medio lo hizo Caballo. Eso te generó un aumento del ¿Cómo crédito y gobernás una un país como la expansión. Argentina sin política monetaria? Era mucho mejor que ahora. Oíme, desde que creamos el Banco Central, la política monetaria fue un desastre. No hizo más que robar a los pobres. La política monetaria en Argentina, la definición es ¿cómo hago para robar más a los pobres? Eso es la política monetaria en Argentina. Le sacaron 13 ceros a la moneda. Cada cero que le sacaron implicó que le robaron 90% de los ahorros a los más pobres, porque a mí no me los robaron. Yo compro dólares. Pero al tipo que está en el Chaco recogiendo la cosecha, ¿no? Vos O que está planteás por- ir hacia una dolarización. Pero cualquier sistema de No, pero cualquiera inflación no, usted cero decime uno, dolarización, puede ser un convertibilidad. tratado monetario con Estados Unidos de América. Por ejemplo, tenés un área de monetaria que es el euro. Eso es cambiar la Hay otro cambiar área la bandera. monetaria. Cambiar la bandera. No, para nada. No, Quizá la bandera de Estados Unidos. Eso es un típico comentario nacionalista. pero digo no así, es.
Sí, yo lo que le dijo, un día estaba en un canal de televisión y no proponía esto y al lado mío había una señora que estaba... ¿Vos te lo imaginás a Bolsonaro haciendo eso, por ejemplo, en Brasil? Bolsonaro tiene una inflación de 4%. Si querés, hagamos una convertida con Brasil. O sea, lo que digo es, Argentina no funciona. Nosotros le sacamos 13 ceros a la moneda. Entiendan esto. Cada cero que le sacamos, le robamos 90% del ahorro a los pobres. ¿Por qué no pueden salir de la pobreza? Si les robas el ahorro, ¿cómo van a salir de la pobreza? Porque nosotros nos defendemos. Todo lo que estamos acá... ¿Vos pensás que los gobernantes y los partidos políticos realmente quieren sacarlos de la pobreza? Si la manera más fácil que tienen de manipular a esa gente es justamente que con 2 pesos vos te lo podés comprar. Yo los que les pido, por ejemplo, a la izquierda, lean a Juan B. Justo, que tiene un libro que se llama La Moneda, y explica por qué no hay que hacer el Banco Central, porque van a usarlo para robar a los pobres, al salario de la gente. Pero lean, los liberales dicen lo mismo. Es decir, los socialistas del 1920, que eran tipos intelectuales y que sabían de qué estaban hablando, porque hoy tenemos un montón de gente que no lo han leído a Juan B. Justo y se dicen socialistas y qué sé yo. Entonces, que lean el Tratado Monetario porque entiendan que el Banco Central lo que hace es robar los ahorros de los pobres. Cuando vos imprimís billetes, no estás robando el ahorro de los ricos, le estás ahorrando el ahorro... La inflación, una cosa falsa, es creer que la inflación es el aumento generalizado de precios. No, claro que no. Algunas cosas suben antes y otras cosas suben después. Primero sube el tipo de cambio, después suben los precios y lo último que sube son los salarios y las jubilaciones. ¿A quién robaste? Entonces entiendan lo que significa devaluar, entiendan lo que significa la inflación. ¿Cómo parar la inflación, Agustín? De nuevo, dolarización, convertibilidad. Yo hago eso. Hay otras maneras. Se puede hacer con programas como el sistema peruano, que es un sistema bimonetario. Vos usás la moneda que quieras. Yo creo en la libertad de monedas. Hacer los contratos en la moneda que quieras. Moneda, aparte, el peso no es moneda. Porque la definición de moneda es que tiene que servir como reserva de valor. El peso no es reserva de valor. Por lo tanto, no es moneda, es una mentira. Es una moneda falsa. ¿Cómo hacés para abrir y dar libertad a que cada uno elija la moneda que quiera, que pueda contratar justamente la moneda, hacer un contrato en dólares? Por supuesto. Por ejemplo, tenés una empresa de software que le vende a Estados Unidos en dólares y le pagás a tus colaboradores, a tu gente que está trabajando contigo, también en dólares. Vos tenés un contrato allá y les pagás acá. Y los tipos están encantados. Esta señora que estaba al lado mío, que era una de la Liga de Jubiladas, no recuerdo de cuál asociación, yo le pregunté, si te pagara la jubilación en dólares, ¿no te gustaría? Y la respuesta fue, me encantaría. O sea, si yo sé que con los pesos me roban todo el tiempo, pero por supuesto que a la gente le encantaría recibir los dólares en vez de esto. ¿Ideológicamente dónde te ubicás vos? Yo soy liberal alberdiano, yo creo en Juan Bautista Alberdi. Lean a Juan Bautista Alberdi, un genio. El tipo fue lo más grande que tuve. Yo tengo un estante así de la biblioteca de Juan Bautista Alberdi. El tipo comprendió en 1853 la Constitución. En 1854 escribió un libro que deberían leer todos los economistas y no lo conocen. Te aseguro que la mayor parte no lo conocen, que se llama Sistema Económico y Rentístico, donde explica que el modelo de la Constitución del 53 no era un modelo agroexportador como me enseñaron en la facultad. No, el modelo de la Constitución del 53 es el modelo industrialista de la escuela de Adam Smith. ¿Y qué provocó? Que en un país con llanuras fenomenales y qué sé yo, en los primeros 70 años, ¿qué iba a crecer más rápido? ¿El agro o la industria? ¿Qué iba a crecer más rápido? El agro. No, la industria. ¿Ven? Ese es el problema. En un sistema industrialista crece más rápido la industria que el agro. El agro creció de una manera fenomenal, pero ¿saben qué? La industria creció más rápido que el agro. Pero en la Argentina no se estudia, se repiten frases hechas. Y no vamos a los libros y no vamos a estudiar las fuentes. Entonces repetimos permanentemente frases falsas, como por ejemplo modelo agroexportador. Jamás tuvimos un modelo agroexportador. Era el modelo de la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. ¿Cómo definís, Agustín, el plan o el modelo económico de este gobierno? Es el no modelo. Este no tiene modelo. Ellos tenían una pretensión, que era de Macri, de ir hacia el mundo con menos impuestos, menos gasto público y demás, que jamás se hizo. Tenías algunos economistas keynesianos que decían vamos a salir endeudando con obra pública, la economía va a crecer y si crece la economía y hacemos más eficiente el gasto público porque nosotros somos mejores que los anteriores, entonces vamos a hacer un modelo de gestión. Eso solo va a lograr que se achique el déficit fiscal rápido. Y además vamos a tener tiempo para que nos financien de afuera. Nosotros le decíamos eso no va a ocurrir porque no vas a tener tiempo, porque ya sabíamos que había empezado la suba de tasas en Estados Unidos hace 2 años. O sea, no es de un día para el otro, van de a poquito, te van anunciando, lo dijeron en todos los discursos de la Reserva Federal, sabíamos que iban a eliminar esta expansión de dinero que tuvimos durante mucho tiempo y sabíamos que los países que iban a tener más problemas iban a ser Turquía y Argentina. Y todo esto lo conversamos, con gente del gobierno también, se lo dijimos a los ministros, lo hablamos con mucha gente, lo dijimos en los medios, explicamos 20 veces, no 20, 300 veces explicamos que esto iba a pasar y que este iba a ser el costo social. El costo social es no hacer las reformas. El costo social es lo que vimos este año. Es el aumento de la pobreza,
es la caída del salario real, todo esto que estamos haciendo, la devaluación, todo esto es el costo social. Hacer las reformas bien pensadas, racionales, y sin decir rápidamente eso no se puede, sino decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Cambien esa pregunta. Es decir, en vez de decir, no se puede porque socialmente es imposible, porque la sociedad, porque la cultura, bla, 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 no, digamos, ¿cómo lo hacemos? Cambiemos eso, pensemos a pensar cómo lo hacemos. Si lo que yo digo no se puede hacer de la forma en que yo lo pienso, bueno, ¿de qué forma se hace? Planteen una forma mejor. Ahora, pero coincidís que el principal problema que Argentina tiene hace muchísimos años, quizás de la vuelta de la democracia para acá, es la pobreza. Es inviable un país con 30% Argentina de no pobres. tenía pobreza. Argentina Previo era a la una dictadura. máquina... Argentina... Previo a la dictadura, uno puede buscar cifras del 73, 74, cifras del 4% de pobres. 4% de pobres. Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Con el sistema de la Constitución del 53, durante 70 años Argentina traía cientos de miles de inmigrantes que salían de la pobreza rápidamente. Y por eso venían. ¿Por qué creen que venían los europeos a la Argentina? Europa era el continente más rico. Y venían a la Argentina. ¿Por qué venían los europeos a la Argentina? Porque teníamos mejores salarios, porque además tenías una moneda sana, con lo cual vos ahorrabas y salías de la pobreza con tu ahorro. Ahora te dicen que el ahorro es malo, que lo bueno es consumir. La presidenta anterior decía eso, por ejemplo. Falso. Lo que importa es la producción, no el consumo. ¿Cuántas veces escucho a los keynesianos permanentemente dicen el consumo es lo que te saca adelante? Mentira. Es imposible consumir algo que antes no lo hayas producido. Previamente está la producción, antes que el consumo. Pero lo importante es la producción, es ver cómo producimos, cómo tenemos empresas más eficientes, más competitivas. ¿Cómo hacemos para ser más competitivos que Chile, más competitivos que Australia? ¿Por qué creen que no podemos ser más competitivos que Australia y que Chile? ¿Quién nos puso en la cabeza que nosotros somos menos? Que nosotros no podemos competir ni siquiera con América Latina. Que América Latina tenemos que estar cerrados y no podemos competir ni con Brasil, mucho menos con México, porque México compite con Estados Unidos y con Canadá. ¿Quién nos puso en la cabeza que nosotros somos menos? Que somos pobrecitos. Nos han puesto en el pobrismo en la cabeza. Argentina tiene un futuro fenomenal si nos sacamos estas telarañas ideológicas, confiamos en nosotros mismos, confiamos en la gente y liberamos a Agustín, te agradecemos muchísimo. Estás en campaña. No, bueno, sí, pero yo 2019. estoy en campaña por está bien, Argentina. igual. Ojo, Estás en campaña. yo estoy en campaña por Argentina. Porque me interesa, les aseguro, yo no digo ningún... Lo que me interesa es Argentina. Yo vendí mi empresa hace años, hace más de una década, porque lo que quiero es cambiar las ideas en Argentina. Lo que nos está matando son las ideas falsas. Debatamos las ideas sin ideología, sentido común. Les aseguro que es nada más que poner en práctica el sentido común. Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Hay una información urgente de último momento.